Cada día, millones de personas toman un medicamento convencidas de que es completamente seguro. Lo compran sin receta. Lo tienen en casa como si fuera una vitamina. Lo toman para el dolor de cabeza, para el dolor de rodillas, para la fiebre, para la espalda. Lo han tomado durante años. Nadie les ha dicho nada. Y ese medicamento, el que está probablemente en tu cajón ahora mismo, puede estar destruyendo silenciosamente tus riñones. No lo digo para asustar. Lo digo porque es lo que la evidencia científica documenta con claridad. Y porque en 20 años de práctica médica especializada en riñones, he visto exactamente lo que esa combinación hace. Y he decidido que no puedo seguir sin decirlo en voz alta. Antes de continuar, 3 preguntas. Respóndete con honestidad. ¿Tomas ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco regularmente, aunque sea de vez en cuando para el dolor? ¿Sabes cuánta sal oculta consumes cada día en los alimentos procesados que compras sin leer la etiqueta? ¿Cuándo fue la última vez que tu médico midió específicamente cómo están funcionando tus riñones? No la presión, no el colesterol, sino los riñones específicamente. Si no puedes responder con seguridad a alguna de esas preguntas, lo que estás a punto de escuchar puede ser la información más importante que recibas este año. Porque existe una combinación de 3 factores que millones de hispanos tienen simultáneamente sin saberlo, que según la literatura médica internacional es el principal responsable del daño renal silencioso en adultos mayores de 60. No es un veneno que alguien te da, es una combinación que construyes tú mismo cada día, con las mejores intenciones, sin saber lo que está pasando dentro de tu cuerpo. Hoy te muestro exactamente cuál es esa combinación. Con el mecanismo preciso, con el protocolo de protección, con las preguntas concretas que debes hacerle a tu médico y con la historia de doña Pilar, que llegó a mi consulta con los riñones funcionando al 34% sin haber recibido jamás un diagnóstico renal, y cuya historia te cuento completa al final de este video. Pero primero déjame decirte algo que no es fácil admitir públicamente. Me llamo doctora Gracia Ramírez. Soy médica especialista en riñones y durante años prescribí ibuprofeno para el dolor crónico en pacientes mayores de 60, sin advertirles sistemáticamente sobre la hidratación y la sal oculta. Lo hacía porque el dolor era real y el ibuprofeno funcionaba. No porque quisiera hacerles daño, sino porque nadie me había enseñado a correlacionar explícitamente esa combinación específica en el consultorio de atención primaria. Hasta que empecé a correlacionar sistemáticamente el declive de la función renal con exactamente ese patrón en mis pacientes. El ibuprofeno regular, la hidratación insuficiente, el sodio oculto en los alimentos de todos los días. El día que lo vi claramente fue el día que cambié completamente cómo hablo del ibuprofeno con cada paciente mayor de 60. Y es también el día en que supe que tenía la responsabilidad de decirlo en voz alta. Al final de este video sabrás exactamente cuáles son los 3 factores que componen este veneno,
¿Cómo actúa cada uno sobre el tejido renal? ¿Por qué juntos son exponencialmente más destructivos que separados? El protocolo de 5 pasos para protegerte. ¿Y qué pasó con doña Pilar? Si tomas antiinflamatorios regularmente y nadie te ha explicado lo que voy a mostrarte hoy, dale like ahora. Me ayuda a seguir produciendo contenido como este, gratis, cada semana. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y escribe en los comentarios, quiero proteger mis riñones, para que yo sepa que este tema te afecta directamente. Antes de entrar en el veneno, necesitas entender por qué los riñones después de los 60 son tan vulnerables, porque es ese contexto el que hace que todo lo demás sea urgente. Los riñones son como un filtro de red finísima. Cada día filtran 180 litros de sangre, extraen toxinas, regulan minerales, mantienen el equilibrio hídrico del cuerpo. Lo hacen en silencio, sin descanso, sin una sola queja. Después de los 60, esa red se vuelve naturalmente más frágil. Las mallas se ensanchan levemente. La eficiencia disminuye y cada sustancia en exceso que pasa a través de ese filtro lo desgasta un poco más. Piensa en los riñones como un motor que lleva 60 años funcionando sin parar. Puede seguir funcionando bien muchos años más, pero necesita el aceite correcto, no veneno disfrazado de remedio. Y hay algo sobre los riñones que quiero que entiendas antes de continuar. Algo que considero lo más importante de todo este video. Los riñones pueden perder hasta el 70% de su función sin dar ningún síntoma evidente. No duelen, no avisan, no muestran señales claras. El cansancio ligero, el leve hinchazón en los tobillos, orinar un poco más de noche, síntomas tan vagos que nadie los atribuye a los riñones. Cuando el dolor aparece, cuando los síntomas se vuelven evidentes, cuando los análisis muestran valores realmente preocupantes, el daño lleva años, a veces décadas, acumulándose. La ventana para actuar está antes de ese momento, mucho antes, y está abierta ahora mismo. Ahora, el veneno principal. El peor veneno para los riñones después de los 60 no es una sola sustancia. Es una combinación de 3 factores que millones de hispanos tienen simultáneamente y que cada uno amplifica el daño de los otros. Separados, producirían un daño moderado. Juntos, crean un daño que la literatura médica documenta como el principal mecanismo de insuficiencia renal silenciosa en adultos mayores. Factor número 1. Los antiinflamatorios no esteroideos. Factor número 2. La deshidratación crónica de bajo grado. Factor número 3. El sodio oculto en los alimentos procesados. Déjame explicarte cada uno con precisión y luego te muestro por qué juntos son exponencialmente peores que separados. Factor número 1. Los antiinflamatorios. El remedio que envenena. El ibuprofeno es el medicamento más vendido sin receta en el mundo hispano. Para el dolor de cabeza, para el dolor de rodillas, para la fiebre, para la espalda. Lo compran en la farmacia sin receta. Lo tienen en casa como si fuera vitamina C.
Lo toman con la misma tranquilidad con que toman un vaso de agua. El problema es preciso y documentado. El ibuprofeno y todos los antiinflamatorios no esteroideos, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, inhiben la producción de prostaglandinas. Las prostaglandinas son moléculas que entre muchas funciones regulan el flujo sanguíneo hacia los riñones. Sin prostaglandinas suficientes, los vasos que irrigan el tejido renal se contraen. Los riñones reciben menos sangre, menos oxígeno, menos nutrientes. Con el uso ocasional en personas jóvenes y bien hidratadas, el riñón compensa sin problemas. Con el uso frecuente, 2-3 veces por semana o incluso diario, en personas mayores de 60, con la función renal ya naturalmente reducida, ese daño se acumula silenciosamente año tras año. Hay una escena que se repite en mi consulta con una frecuencia que me preocupa profundamente. La señora que toma el ibuprofeno de 400 miligramos con el café de la mañana para el dolor de rodillas crónico, que lo lleva en el bolso, que lo ha tomado así durante 3, 4, 5 años, que nunca ha recibido una advertencia específica sobre lo que eso hace a sus riñones, y cuyos análisis muestran una función renal que ha caído silenciosamente hasta el 40 o el 35%. No la culpo, nadie le explicó. El dolor era real. El ibuprofeno funcionaba. Y en ningún prospecto, en ninguna caja, hay escrito con suficiente claridad: si eres mayor de 60, si bebes poco agua y si consumes sal procesada regularmente, este medicamento puede destruir tus riñones. La frecuencia que la literatura científica considera de riesgo documentado para personas mayores de 60, más de 3 veces por semana de forma sostenida, especialmente en combinación con los otros 2 factores. Factor número 2. La deshidratación crónica, el veneno invisible. La mayoría de los adultos mayores de 60 están crónicamente deshidratados sin saberlo, no porque no beban suficiente líquido en sentido absoluto, sino porque después de los 60, el mecanismo de la sed se vuelve menos sensible. La señal de sed llega más tarde y con menos intensidad. El cuerpo puede necesitar agua urgentemente sin que la persona lo sienta. En este estado de deshidratación crónica de bajo grado, que es invisible, que no duele, que se atribuye simplemente al cansancio o a la edad, los riñones tienen que filtrar la misma cantidad de toxinas y desechos, pero con menos agua disponible para diluirlos. Las toxinas se concentran. Los cristales de sal se forman más fácilmente. Los medicamentos alcanzan concentraciones en el tejido renal significativamente más altas que en una persona bien hidratada. Y aquí está la conexión específica con el ibuprofeno que casi nadie menciona. Cuando hay deshidratación, la concentración de ibuprofeno en el tejido renal aumenta. El veneno se concentra exactamente donde más daño hace. El daño que el ibuprofeno produce en una persona bien hidratada es significativamente menor que el mismo ibuprofeno en una persona con deshidratación crónica de base. Las señales de deshidratación crónica que casi nadie reconoce como tales: orina oscura por la mañana, fatiga que se atribuye a la edad,
dolor de cabeza recurrente sin causa evidente, piel seca, estreñimiento frecuente. La cantidad de agua necesaria después de los 60, al menos 1,5 litros al día, distribuido a lo largo del día, no todo junto, no café, no jugo, agua. El café y el jugo no sustituyen el agua, porque generan una carga adicional para los riñones. Escribe en los comentarios, ibuprofeno, poca agua o ambos. Si reconoces en ti estos 2 factores que acabas de escuchar. Factor número 3. El sodio oculto, el veneno que viene disfrazado de comida. La mayoría de las personas sabe que la sal es mala para los riñones, pero la mayoría cree que evita la sal porque no pone el salero en la mesa. Eso es exactamente lo que la industria alimentaria quiere que creas. Más del 75% del sodio que consumimos no viene del salero, viene de los alimentos procesados. Y en la dieta hispana cotidiana, que está llena de alimentos procesados de apariencia inocente, el sodio oculto está en todas partes. Las sopas de sobre y los caldos industriales. Una sola porción puede contener hasta 1,200 miligramos de sodio, casi la mitad del límite diario recomendado para una persona con riñones sanos. Para alguien con función renal ya comprometida, esa sola porción puede representar una carga peligrosa. Los panes de molde y las tortillas industriales. 2 rebanadas de pan de molde estándar contienen entre 400 y 600 miligramos de sodio. Invisibles, insaboros, constantes. Las conservas. Frijoles en lata, maíz en lata, atún en lata con sal. El líquido de conservación está cargado de sodio que penetra en el alimento. Escurrir y enjuagar reduce el sodio entre un 30 y un 40%, pero casi nadie lo hace. Los condimentos industriales, salsa de soya, salsa inglesa, aderezos embotellados, mayonesa industrial, ketchup. Una cucharada de salsa de soya contiene cerca de 900 miligramos de sodio. Una cucharada. Los embutidos y fiambres, jamón, salami, mortadela, chorizo, los que aparecen en el desayuno, en el sándwich del almuerzo, en la cena rápida. El sodio en exceso actúa sobre los riñones a través de 2 mecanismos simultáneos. El primero, eleva la presión arterial contrayendo los microvasos que irrigan el tejido renal, reduciendo el flujo sanguíneo renal de forma crónica y progresiva. El segundo, aumenta la carga de filtración que los riñones deben manejar, acelerando el desgaste del filtro. Y cuando este sodio oculto se combina con el ibuprofeno y la deshidratación, estamos ante una tríada que en conjunto es exponencialmente más destructiva que cada factor por separado. ¿Por qué la combinación es exponencialmente peor? El ibuprofeno reduce el flujo sanguíneo renal, contrayendo los vasos. La deshidratación concentra el ibuprofeno en el tejido renal y reduce aún más el flujo disponible. El sodio eleva la presión sobre los microvasos ya contraídos por el ibuprofeno y la deshidratación, mientras simultáneamente aumenta la carga de trabajo de unos riñones que ya tienen menos sangre disponible para funcionar.
Es como conducir un coche con el aceite bajo, la temperatura del motor en rojo y el freno de mano puesto al mismo tiempo. Cada problema por separado es manejable. Los tres juntos destruyen el motor. Y en millones de personas mayores de 60, esos tres factores están presentes simultáneamente todos los días. El ibuprofeno del dolor de rodillas, la hidratación insuficiente porque la sed ya no avisa bien, el sodio oculto en la sopa de sobre del mediodía y los embutidos del desayuno, los venenos secundarios que amplifican el daño. Hay 4 factores adicionales que, aunque no son la causa principal, amplifican el daño de la tríada cuando están presentes. El primero son los contrastes radiológicos sin preparación hidráulica adecuada, usados en tomografías con contraste, resonancias, cateterismos. En personas con función renal ya comprometida, pueden precipitar una insuficiencia renal aguda si los riñones no están bien hidratados antes del procedimiento. Siempre infórmale a tu médico si tienes función renal reducida antes de cualquier examen con contraste. El segundo son los suplementos herbales sin supervisión médica, especialmente los de adelgazamiento, los llamados detox, y algunos suplementos de hierro de origen herbal. Contienen compuestos nefrotóxicos documentados que el marketing de bienestar jamás menciona. El tercero es la proteína animal procesada en exceso, embutidos, carnes procesadas, vísceras en abundancia, que aumenta la carga de filtración que los riñones deben manejar todos los días. El cuarto es el alcohol frecuente, vasodilatador y diurético simultáneo, que crea un ciclo de deshidratación que amplifica directamente el daño del ibuprofeno sobre el tejido renal. Ahora el protocolo de 5 pasos concretos e inmediatos. Primer paso. Esta semana, lo más urgente, hablar con tu médico sobre alternativas al ibuprofeno para el dolor crónico. El paracetamol en dosis correctas tiene un perfil de seguridad renal significativamente mejor. La fisioterapia para el dolor de rodillas o espalda. El calor local. Los antiinflamatorios tópicos, gel o crema, que tienen una absorción sistémica mínima. No abandones el ibuprofeno abruptamente si tienes una condición crónica. Habla con tu médico, pero lleva esta información a esa conversación. Segundo paso, esta semana. Establece un ritual de hidratación que no dependa de la sed. Un vaso de agua al despertar antes del café. Un vaso antes de cada comida principal. Un vaso antes de dormir. 4 vasos mínimos garantizados, independientemente de si tienes sed o no. Después de los 60, la sed ya es una señal tardía, no preventiva. Tercer paso, semana 1. Identifica y reduce el sodio oculto. Lee las etiquetas de los 3 productos procesados que más consumes. El sodio aparece en miligramos por porción. El límite recomendado para adultos mayores con salud renal es 2.000 miligramos al día, y muchas personas lo superan antes del mediodía. Elimina las sopas de sobre. Enjuaga las conservas antes de usarlas.
Sustituye los condimentos industriales por hierbas frescas, limón y ajo. Cuarto paso. Si necesitas ibuprofeno ocasionalmente, siempre con un vaso grande de agua, no con café, no en ayunas. Nunca más de 3 días consecutivos sin consultar al médico. Y el día que tomes ibuprofeno, duplica la hidratación. Quinto paso. Mes 1. Pídele a tu médico un análisis de creatinina y tasa de filtración glomerular. Son los marcadores básicos de la función renal. Si no te los han medido en el último año, pídelos explícitamente. No esperes a tener síntomas. Los riñones no duelen hasta haber perdido el 70%. Los errores que sabotean este protocolo. El primero es tomar ibuprofeno solo de vez en cuando, sin contar las veces. De vez en cuando, en muchas personas, es 3 o 4 veces por semana, lo que en términos médicos ya es consumo frecuente con riesgo documentado. El segundo es beber agua solo cuando se tiene sed. Después de los 60, cuando sientes sed, ya hay deshidratación establecida. La sed ya no es preventiva, es reactiva. Hay que beber antes de sentirla. El tercero es comprar productos bajos en grasa, creyendo que son seguros para los riñones. Frecuentemente contienen más sodio para compensar el sabor que se pierde al quitar la grasa. Bajo en grasa no significa bajo en sodio. El cuarto es tomar suplementos herbales o detox sin consultar al médico. Algunos contienen ácido aristolóquico, un compuesto directamente nefrotóxico documentado, y otros interfieren con el metabolismo de medicamentos que los riñones deben eliminar. El quinto es esperar síntomas para preocuparse. Esta es la trampa más peligrosa de todas, porque los riñones están diseñados para no doler hasta que el daño es irreversible. Lo que protege los riñones activamente. El agua con limón por la mañana. El citrato de limón se une al calcio en la orina, previniendo la formación de cálculos de oxalato de calcio, la forma más común de litiasis renal en el mundo hispano. El repollo, la coliflor y los pimientos rojos, verduras con bajo contenido de potasio y fósforo, ideales para riñones que trabajan con eficiencia reducida. El ajo crudo. La alicina tiene propiedades documentadas de protección de la microcirculación renal. La caminata de 30 minutos diarios. Mejora el flujo sanguíneo renal de forma directa y medible. El control de la presión arterial, el factor más documentado en la progresión de la enfermedad renal crónica después de la diabetes. Lo que sabota todo, sal en exceso, ibuprofeno sin hidratación, alcohol frecuente, tabaco, sedentarismo total, hipertensión no controlada, deshidratación crónica. Las 5 preguntas que debes llevar a tu próxima consulta. Primera, ¿cuándo fue la última vez que midió mi creatinina y mi tasa de filtración glomerular? Segunda, tomo ibuprofeno regularmente para el dolor. ¿Hay alguna alternativa más segura para mis riñones en mi situación específica? Tercera, ¿cuánta agua debería beber específicamente yo con mis condiciones actuales? Cuarta,
¿Hay algún medicamento que esté tomando actualmente que pueda afectar mis riñones, incluyendo medicamentos sin receta? Quinta, ¿debería reducir el sodio específicamente? ¿Y cómo identifico el sodio oculto en mi alimentación? Un buen médico apreciará estas preguntas, y si no las puede responder con claridad, esa también es una información importante. ¿Cómo saber que el protocolo está funcionando antes de cualquier análisis? En el primer mes, menos hinchazón en los tobillos y las manos por la mañana. Señal de que los riñones están manejando mejor el equilibrio hídrico. Orina más clara durante el día. Señal de hidratación adecuada. Menos fatiga crónica. En el segundo mes, mejora en los valores de presión arterial si estaban elevados. En el tercer mes, mejoras medibles en creatinina y urea en los análisis de sangre. No siempre espectaculares, pero reales y en la dirección correcta. Escribe en los comentarios: protejo mis riñones hoy, si estás listo para hacer estos cambios. Esas 4 palabras son un compromiso contigo mismo y con los riñones que llevan décadas trabajando para ti en silencio.